¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio que hemos desarrollado el equipo de seniors y Gabriela Mavisca, psicólogo y coach, para fomentar el tema de la prevención del suicidio. El objetivo de este espacio es para poder apoyar a personas que estén viendo este video para poder informarse un poco más sobre lo que implica el suicidio, alertas, pensamientos, sentimientos, cuestiones que hay alrededor de este tipo de eventos que a veces suelen suceder. El objetivo principal de esto es hacer conciencia dado los grandes índices y grandes números que hay hoy en día respecto al suicidio. Gabriel, ¿por qué es importante hablar de este tema? Es importante hablar de este tema de suicidio porque en los últimos años, específicamente en la última década, el índice de suicidio se ha incrementado muchísimo en México. Estamos hablando que actualmente tenemos un índice del más del 6% por cada 100 personas, es decir, de 100 personas que conocemos en nuestra vida, 6 de ellas van a suicidarse en algún momento. Entonces, en eso radica la importancia. A lo mejor lo vemos como un tema lejano o algún tema muy esporádico, pero estamos hablando de 6 personas de cada 100, ese es un número muy alto. Y esto se ha venido a derivar por la falta de conciencia de la salud emocional. Específicamente en hombres, el índice más alto de suicidio surge en hombres. Entonces, este espacio va dirigido más, creo yo, para hombres que no levantan la mano cuando sienten la necesidad de expresar emociones o hablar de lo que sienten, porque son los que corren más riesgos. Irónicamente, los más fuertes son los que corren más riesgos. Gabriel, ¿qué es un trastorno mental? Un trastorno mental está definido como una afección del estado del ánimo, que en un estado clínico, por así decirlo, se prolonga a través del tiempo. Un trastorno se convierte en un trastorno cuando ya interrumpe mi vida. No es lo mismo tener un estado de ánimo bajo, por así decirlo, me siento desanimado, a estar deprimido. La depresión altera el día a día de la persona. La ansiedad altera el día a día. No es lo mismo tener conductas ansiosas a estoy tan ansioso que no puedo ni salir de mi casa. Entonces, ¿qué es un trastorno? Es cuando un conjunto de conductas se vuelve algo grande, por así decirlo, vamos a decirlo en términos simples, y que se prolonga a través del tiempo y que imposibilita el día a día de la persona. ¿Cómo sé si tengo un trastorno mental? Yo creo que para una persona puede ser complicado detectar si tiene un problema mental siempre y cuando no sea consciente, porque la realidad de la sociedad es que todos podemos ser candidatos a padecer un trastorno mental dado el ambiente en el que vivimos, ya sea estrés, ansiedad y depresión, que son los principales con los que lidiamos. Podemos, claro, tener bipolaridad u otro tipo de trastornos, pero los trastornos del estado de ánimo principales son estrés, ansiedad y depresión, y son más normales y comunes de los que pensamos. De hecho, todos tenemos conductas ansiosas, depresivas y estresoras. ¿Cómo sé que a lo mejor tengo un trastorno mental? Cuando el conjunto de ideas, a lo mejor negativas, catastróficas, exageradas, ya no me permiten tener una vida normal. Es decir, ya nada me hace sentir bien, mi día a día ya no funciona como funcionaba antes, las cosas ya no me generan una motivación o un placer o un bienestar, mi vida ya no es lo que solía ser en algún otro momento de mi vida. Ahí es cuando puedo empezar a decir, yo creo que algo está sucediendo. El problema es que muchas veces lo normalizamos, se lo adjudicamos a personas, se lo adjudicamos a cosas y no hacemos una intervención de decir, creo que ya me estoy sintiendo muy mal. Y ese es el problema del suicidio, que los pensamientos suicidas empiezan a meterse a la cabeza, como el ejemplo que les doy de esa niña que le tomó 7 años llegar a ser una suicida. Entonces, no hay señales visibles de una persona suicida, ya no las hay porque no sabemos quién puede ser una suicida. Tú puedes ser un posible suicida, tener un trastorno de depresión y ser una persona 100% funcional, que trabaja, que va a su casa, que se esfuerza todos los días en ser una mejor persona y aún así estar deprimido. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo un trastorno? Cuando yo empiezo a darme cuenta que mis ideas son diferentes, cuando yo empiezo a darme cuenta que mi estado de ánimo es distinto, cuando me empiezo a dar cuenta que lo que antes me gustaba ya no me gusta, cuando empiezo a ver que yo empiezo a cambiar antes de que alguien llegue y me diga, oye, porque si les soy honesto, la mayoría de las personas que se sientan aquí a hablar de sus problemas son personas 100% funcionales que tienen una vida perfecta, normal. Bueno, Gabriel, en tu experiencia en el ámbito de la psicología, ¿tú cómo crees o de dónde crees que viene el pensamiento suicida? Bueno, muy buen punto. Voy a hablar desde mi experiencia, desde que realmente no soy un experto en personas suicidas, perdón. Normalmente yo lo siento a referir porque considero que hay personas expertas y más experimentadas en el tema. Si a mí me preguntas, un pensamiento suicida es como cualquier otro pensamiento que tienes, de que te sientes fea, de que a lo mejor hace mucho calor, de que a lo mejor te sientes de mal humor, etc. Un pensamiento, vamos a verlo así como una semilla que llega a la cabeza de una persona. Entonces, esa semilla
que en algún punto se sembró se empieza a regar, por así decirlo. ¿Cómo regamos un pensamiento? Con conductas, con pensamientos, con sentimientos, con nuestro entorno. Entonces, el decir que cómo inicia un pensamiento suicida, creo yo que no es un pensamiento, es un conjunto de eventos, de situaciones que van sumando a eso. Una idea es algo que llega a mi cabeza, pero si yo la vamos a decirlo, yo la armo, vamos a decirlo, yo la hago algo grande, la convierto en un pensamiento complejo. Ese pensamiento en una manera recurrente me lleva a sentir cosas, me lleva a tener emociones. Esas emociones me llevan a tomar acción y mis acciones me dan resultados. Entonces imagínate, Gabriela, que tú eres una niña que llegas con tu mamá y tu mamá te dice, quítate de aquí. Entonces llega un pensamiento de, mi mamá no me quiere. Entonces luego voy a mi escuela y me pasa algo similar. Entonces les doy una experiencia que me tocó con una niña que a sus 9 años empezó a pensar, a raíz de eventos, empezó a pensar, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Eso pensó a los 9 años. A los 16 años ya estaba intentando suicidarse. Es decir, un pensamiento le tomó 7 años llevarla a quererse suicidar. Un pensamiento la hizo sentir deprimida, triste, ansiosa, sola durante mucho tiempo, hasta que le llegó al punto de ser una suicida y pues actualmente está en un tratamiento psiquiátrico. Entonces no es solamente un pensamiento, sino es el pensamiento y lo que eso va dando. Si tu mamá te dice, quítate de aquí, pero al rato tu mamá te dice, mijita, perdón, ya sí, a lo mejor ese pensamiento se puede borrar. Se borra, desaparece. Entonces no es un pensamiento, creo que es un conjunto. Muy bien, Gabriel. Y a partir de esas ideas o pensamientos, ¿cómo yo puedo controlarlas para evitar llegar a ese punto que tú decías, de ya empezar a sentir, de empezar a que esa idea se vaya agrandando, por así decirlo? Que se vaya manifestando ya en conductas. Sí, miren, algo bien importante que tienen que aprender todos, y las personas que estén viendo este video tienen que aprender. La parte de los pensamientos es el único lugar del mundo donde tenemos control. Muchas veces pensamos que si yo le digo a mi mamá, mamá, ya no hagas eso, tengo un control sobre ella. O si voy en el tráfico y le miento a la madre a alguien, tengo un control sobre esa persona. Pero realmente no tenemos control de absolutamente nada. De lo único que tenemos control es de las ideas que metemos a nuestra cabeza o las ideas que sacamos de nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo las puedo controlar? Bien fácil y bien complicado. Cuando yo tengo un pensamiento, yo puedo decidir si ese pensamiento lo alimento o yo puedo decidir si ese pensamiento lo cambio. Por ejemplo, cuando yo trabajo temas de autoestima, por ejemplo, no sé, tengo autoestima, me siento muy poca cosa. ¿Cómo lo cambio con las personas que trabajamos autoestima? De la manera inversa. Es que valgo mucho. Y siempre les digo, repítete una mentira 1000 veces para que se convierta en una verdad. Entonces, ¿cómo puedo controlar allá afuera, si estoy viendo este video, cómo puedo controlar mis pensamientos? Tan sencillo como modificarlos. Y siempre les digo, es un switch. No más que pensamos que es al revés. Tengo un pensamiento y lo alimento, y lo alimento, y lo alimento, y lo alimento. Y hasta que ya me siento muy en el fondo, es cuando ya digo, ay, a la torre, ya me siento bien mal. Y yo siempre les digo, a ver, ¿qué traes en la cabeza? Monitorea tus pensamientos. ¿Qué piensas todos los días? ¿Qué traes en tu cabeza todos los días? ¿Qué es lo que normalmente alimentas? ¿De dónde vienen? Porque hay algo bien importante que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es lo que me lleva a buscar la evidencia de que mi pensamiento es real. Es decir, si ponemos el ejemplo de tu mami, que tu mami no te quiere, tu sesgo de confirmación te va a llevar a buscar las situaciones, eventos, donde tú sientes que tu mami no te quiere. Entonces, el sesgo de confirmación me lleva a ver todo lo demás. Aunque tu mamá se entregue en cuerpo y alma, aunque tu mamá te ame, aunque tu mamá haga un montón de cosas, tu sesgo solamente va a ver lo que quiere ver. Entonces yo muchas veces les digo, engaña tu cabeza. Si ya tu cabeza te va a repetir constantemente que todo está mal, engáñala. Pero bien importante, entiendan algo. El ser humano tiene un promedio de 60.000 pensamientos en el día. 60.000. Soñamos, pensamos todo el día. De esos 60.000, el 80% son negativos. Es decir, la mayor parte de las cosas que pensamos son negativas. De ese 80%, el 99% no sucede. ¿Por qué el cerebro está diseñado para pensar puras cosas negativas? Porque la función del cerebro es protegernos. Esto es algo prehistórico. Desde que éramos silvestres, que no teníamos una conciencia, el cerebro nos protegía de no morir, de protegernos de las inclemencias del clima, de los animales, depredadores. Entonces, hoy en la vida actual, nuestros miedos o nuestras preocupaciones son otras, pero nuestro cerebro funciona exactamente igual, pensando solamente cosas negativas, catastróficas, deformes. Por eso a veces parece tan complicado luchar con esos pensamientos cuando es tan fácil como cambiar. Así. ¿Y cómo podemos prevenir el suicidio, Gabriel?
Yo creo que tenemos que cambiar la perspectiva de lo que entendemos por suicidio, porque normalmente pensamos que prevenir suicidio es estar alerta de que nuestra familia no se vea deprimida, que nuestra familia no tenga un trastorno o que algo en mi hermano, en mi mamá. Normalmente hemos entendido que tenemos que estar pendientes de nuestro entorno a ver si algún familiar de nosotros no es un posible suicida y no me estoy dando cuenta. Yo creo que lo más importante, tanto para que la gente que está allá entienda y que todo el mundo entendamos, es que el prevenir el suicidio es el autoconocimiento, es el pedir ayuda. Cuando yo me siento de un momento distinto al que habitualmente soy, cuando yo estoy atravesando por un problema, por una crisis, en ese tipo de momentos podemos prevenir el suicidio, perdón. Yo creo que lo prevenimos todos los días, cuando hacemos algo que nos hace sentir un poquito mejor. Entonces creo que tenemos que cambiar la perspectiva que tenemos y fomentar y normalizar los espacios de terapia, de sanación, de trabajo emocional, espiritual, cualquier tipo de cuestión que nos permita desarrollar la parte emocional. Creo que es lo que tenemos que hacer, normalizar, fomentar, visibilizar este tipo de videos, de espacios, para que la gente que esté afuera que diga, esto no es para mí, a lo mejor diga, bueno, a lo mejor yo puedo experimentar lo que ahí dicen y buscar ayuda, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No puedo, no tengo la manera. Se sorprenderían la cantidad de personas que me escriben, que me dicen que ya no quieren vivir, que ya no quieren estar aquí. Y ojo, es muy diferente tener ideación suicida, que es el conjunto de pensamientos que me llevan a quererme suicidar, el pensar, el tener fecha, el tener hora, el hacer cartas de despedida. No es lo mismo eso a un día despertar y decir, ay, cómo quisiera no estar, cómo quisiera desaparecer, cómo quisiera ya mejor que Dios me recoja, que hasta bromeamos con eso a veces, pero muchas veces esos son pensamientos aleatorios que aparecen como una manera de evadir el cansancio, el agotamiento que tenemos. Entonces no es lo mismo pensar en algo así a pensarlo en serio, a pensar en fechas, a pensar en cómo hacerlo, a pensar que cuando mi marido se vaya de mi casa, en ese momento voy a aprovechar, en ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el suicidio? Siendo bien conscientes de quién soy y de monitorear mis pensamientos, mis emociones, y hablar cuando a lo mejor necesito ayuda, decir no puedo, no quiero, no tengo ganas, no soy la misma persona que antes, ya no aguanto, ya no puedo. Creo que esos son los momentos, porque tenemos demasiados referentes de personas normales, perfectas, que en realidad son personas que podrían haber sido, que son suicidas, como la chica esta de Estados Unidos que se suicidó, Miss Universos, y que de hecho se regó mucho un video de, así se ve la depresión, y salió un video sonriendo, perfecta, bien guapa, y vemos desde afuera y a lo mejor decimos, qué padre su vida, y resulta que se tiró de un edificio, pues. Entonces, creo que lo más importante para prevenir el suicidio es conocerme y saber que todos somos candidatos a que en algún momento nos pueda pasar. Es como tener empatía, ¿no? con las personas, porque no podemos juzgar, o sea, aparentemente tenemos una vida perfecta, pero no sabemos qué hay dentro de esa persona y qué le puede llevar a tener pensamientos, incluso actos, ¿no? de suicidio en este caso. Y dijiste algo bien importante, ser empáticos. Si les soy honesto, la mayoría de las personas que vienen aquí vienen por un espacio de ayuda, de escucha, ni siquiera quieren que les diga qué hacer. Dime que estoy bien, vienen a llorar. Hay gente que ni siquiera habla, que nomás llora. A veces hemos sido tan poco empáticos en esta vida tan rápida que tenemos, que nunca preguntamos ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste bien? ¿Por qué estás cansado? Es un ejemplo, pero se los voy a decir que nos pasa mucho. Vemos a una persona que subió de peso y decimos, qué gorda te ves o qué gordo te ves, en vez de decir, ¿por qué una persona tiene una alteración en su peso? Porque posiblemente se está tragando alguna emoción, a lo mejor está pasando por un proceso que lo está llevando a cambiar su rutina, y más allá de preguntarnos qué hay detrás de, juzgamos lo que vemos. Entonces posiblemente como sociedad lo que vamos a hacer es dejar de juzgar lo que vemos y preguntar más allá. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo va la vida? O sea, no cómo estás, porque te decimos, bien, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Pues porque no es solamente cómo estás tú, cómo está tu mamá, cómo está tu papá, es todo. Y el ser empáticos creo que es algo que hemos perdido y que tenemos que recuperar como sociedad para tener un espacio de levantar la mano. Creo que todos tenemos de decir, güey, yo te acompaño, yo te apoyo. Sí, porque creo que muchas personas nos cohibimos o tenemos miedo de levantar la mano y pedir ayuda por ese miedo a ser juzgados. Y pues es como un tabú, ¿no? que hay entre sociedad, sí, que se debería de romper. Es un tabú que siento yo y creo afortunadamente que poco a poco se va rompiendo. Siento que la pandemia nos obligó a hablar de estos temas sí o sí. De hecho, en el año de la pandemia es cuando el suicidio en México se disparó de una manera desproporcionada, pues obviamente por las condiciones del COVID, pero sigue la alza, pues. Y ya no hay COVID y sigue la alza, pero es por tantas cosas que pasan allá afuera, pues.
tantos estresores en el día a día, algo tan sencillo como el tráfico nos estresa y no nos damos cuenta, pues la psicología ambiental habla de cómo un espacio tiene que ver en mi estado de ánimo, de cómo llegar a mi casa y si mi casa no me gusta es un estresor, de cómo salir con mi pareja y pelearme con mi pareja es otro estresor y nos vamos acumulando y llega un día en el que despertamos y ojalá estuviera muerto. Un día yo le decía al muchacho, ¿por qué estás deprimido? Y le digo, analiza tus pensamientos, analiza como esas creencias. Y me hizo una lista de creencias y me acuerdo de ellas entre, si me muero da igual, si algo me pasa a nadie le va a importar, si todo lo que le pasa a la gente allá afuera es mi responsabilidad, siento que soy desagradable, siento que no merezco cosas buenas, y si lo vemos desde afuera es un muchacho atractivo, 30 años, profesionista, tiene un trabajo que a lo mejor cualquiera podríamos desear, y cuando indagamos en su cabeza resulta que él sí puede ser un posible suicida si sigue alimentando todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso les digo, no busquen señales de depresión, mejor averigua para adentro si hay señales de depresión, porque podemos ver un montón de conductas y ser muy confusas. No, Osvaldo, al contrario, muy premeditado. Sí, no, siento que tiene mucho que ver también el ambiente, como lo acabas de decir. Es que miren, tiene que ver todo. Les voy a platicar una historia de una muchacha que a mí me sorprendió un montón. Lo mismo, como les digo, una persona que si nosotros vemos, inclusive puedes decir qué padre su vida, es un ejemplo, ¿no? Entonces ella me estaba contando de cuando ella planeó suicidarse, y ella lo planeó y luego empezó a ver qué me impide que me suicide, qué podrías hacer para que no me suicide, y empezó a descartar esto, no me importa, empezó a descartar. Cuando eliminó todas las posibilidades, lo intentó. Y cuando lo intentó, cuando estaba en ese momento, dice que fue el momento más feliz de su vida. Y lo hizo. Pero obviamente pues la encontraron, la interrumpieron y no sucedió. Entonces, imagínense cómo es el nivel de depresión, el nivel de desánimo, el nivel de cero sentido, que el momento más feliz es un segundo antes de la muerte. Una vez veía un video de un muchacho que tenía que se cortaba, que se hacía cutting en todo el cuerpo. Y él dice que llegaba a cortarse tanto, que el dolor era tan fuerte, que llegaba a un punto de felicidad, de éxtasis, de placer, de por fin siento algo que no es el dolor que traigo aquí. Entonces yo pienso, me invento que cuando una persona llega a ese extremo es porque lo que tengo acá es tanto, es tan fuerte, lo que vivo en el día a día es demasiado, que ya lo que quiero es que todo se apague. Y las personas que me han tocado que vienen aquí hacen eso. Se duermen, se tiran, se hacen algo porque ya no quieren vivir. Entonces yo creo que algo bien importante que todo ser humano tenemos que desarrollar son habilidades de afrontamiento, de afrontar el estrés, afrontar la ansiedad, afrontar la depresión. En el día a día aprender a regular mis emociones, aprender a conocerme, a entender que las emociones son normales, que el sentir el hueco en el pecho está bien, que no dura para siempre. Pero muchas veces le rehuimos a eso, pues. Entonces, cuando pensamos en depresión, pensamos en la persona que está tirada en el piso, pero en realidad yo puedo estar deprimido y nadie se da cuenta. Y yo doy terapia y a lo mejor yo le digo a la gente, y vamos, y da, y ta, y a lo mejor yo soy un posible suicida. Entonces es ya no evadir más los pensamientos, ya no evadirlo, también pues te puedes ir como que al cigarro, a las drogas, a algo que no te haga pensar en eso. Muy buen punto. Muchas veces cuando tenemos un estado de ánimo que no nos gusta o pensamientos disruptivos, negativos, catastróficos, encontramos maneras de evadir. Toda conducta en exceso nos está hablando de una evasión. Por eso les decía lo de la comida que les decía ahorita. Una persona cuando engorda come en exceso y posiblemente está cayendo en emoción. Cuando toma en exceso, cuando fuma en exceso, cuando busca relaciones sexuales en exceso, cuando busca fiesta en exceso, compras impulsivas en exceso, es una pequeña dosis de siento un poquito de felicidad, siento un poquito de placer o mucho placer y evado la vida, pues. Sin embargo, el otro día ya viene la cruda y todo cambia. Sin embargo, el otro día viene el corte. Sin embargo, el otro día viene el pesarme la balanza. O sea, siempre hay una consecuencia, pues. Entonces, esas conductas placenteras que obtenemos para evadir la vida son las que nos terminan destruyendo muchas veces. Personas alcohólicas, drogadictas, obesidad mórbida, etc, etc. Entonces, lo importante es entender que la vida funciona así, que la vida realmente es plana, es neutra, que las emociones que podamos sentir un día en la peda no es lo mismo un martes en la tarde saliendo del trabajo agotado. Tenemos que entender que la vida no es divertida, fabulosa, maravillosa, la vida es neutra. Nosotros decidimos qué hacemos con ella. Entonces, en este afán de que nos vendieron la vida perfecta y feliz, nos la pasamos buscando cómo sentirnos felices. Por eso esperamos el fin de semana para empedarnos, por eso buscamos tener relaciones sexuales con diferentes personas, por eso tomamos en exceso, fumamos en exceso, comemos en exceso, cuando lo importante de la vida es la neutralidad de la vida. Miren, siempre pongo el ejemplo y es un ejemplo muy viejo que me gusta mucho. Si yo te doy a elegir entre una dona o un pan integral, ¿qué elegimos? La dona.
porque es un placer, porque nos da una recompensa automática. Y el pan integral pues no está bueno. Sin embargo, la dona a largo plazo no me aporta nada, me hace engordar, me genera hasta inclusive como esa sensación de guácala, que hueva tanta grasa, tanta azúcar. En cambio, el pan integral lo puedo comer toda mi vida y siempre va a ser algo funcional y saludable. Y la vida así funciona, la vida es como un pan integral. O sea, realmente la vida en el día a día es un pan integral. Y tenemos que entender y ser conscientes que no porque no me sienta en la cúspide de la felicidad, mi vida no funciona. La vida es plana así. De pronto tenemos una que otra dona, conocemos a una persona curada, nos pegamos un fiestón, salimos a lo mejor de viaje, nos comemos una dona de vez en cuando. Pero el 90, el 95% de nuestra vida es levántate a las 7, haz ejercicio, ve a trabajar, ven a cena, los niños, o sea, el día a día es así. Por eso tenemos que adquirir herramientas que nos permitan que eso no baje, pues. Que al contrario suba. Siempre les digo, mantente un 51%, no 49%, no bajes del 50%, 51, 52%, de pronto un 70%. Pero no pensemos que la vida es feliz, porque a veces pensamos que el sentirme triste, ansioso, deprimido está mal, y en realidad es normal. Es normal tener estados de ánimos ambivalentes. No esperemos ser felices siempre. Ah, sí, no es cierto, eso es actitud, dice cualquiera, lo puede fingir. Muy bien. Y hay otra cosa. Cualquiera lo puede fingir. Por ejemplo. Es cierto, Víctor, claro que no. Y ya para terminar, creo que es importante para las personas que están dándose la oportunidad de ver este video, aprender a ser conscientes de que la salud emocional es una prioridad hoy en día. Así como es importante la salud física, también la salud mental lo es. Si en algún punto de tu vida, en tu día a día, llegas a identificar estados de ánimo diferentes, pensamientos negativos, catastróficos, niveles de estrés alto, depresión, ansiedad, pide ayuda, levanta la mano. Muchas veces pensamos que es normal, sin embargo no es normal. No es normal estar ansioso, no es normal estar deprimido. No normalicemos los estados de ánimo disfuncionales que no nos permiten vivir una vida correcta. Ponte atención y ponle atención a las personas de tu vida. A lo mejor si quieres ver señales, escucha lo que la gente dice. Date cuenta si sus pensamientos cambian, si su manera de expresarse cambia, si a lo mejor tiene cierto tipo de ideas que antes no tenía. Muchas veces la conducta no es tan evidente. Y si tú estás viendo este video, compárteselo a la persona o a personas que tú consideras que les pueda servir. Visibilicemos este tema, apoyemos a Hermosillo a que esta información llegue a otro lado. Estamos llenos de videos de personas bailando, jugando, brincando, pero creo que este tipo de temas tan importantes y que nos duelen tanto como sociedad no se hablan, no se promueven, no se hace nada diferente por evitarlo. Aprovecha este video, compártelo, dale like, que llegue a más personas para que podamos prevenir a lo mejor un suicidio. No sabemos si alguien que está viendo este video realmente necesita escuchar todo lo que nosotros estamos hablando.